Hoy vamos a abordar una temática muy importante como es la fenomenología en un estudio cualitativo. Un estudio fenomenológico da soporte para abordar fenómenos propios de cualquier disciplina, independientemente del área en que se esté trabajando, debido al carácter complejo y subjetivo con el que se aborda el fenómeno. Todo ello como parte de ese abordaje sobre las bases filosóficas que no es más, como lo decía uno de sus precursores, Heidegger, de aprender de los fenómenos. En todo inicio de una investigación fenomenológica están las bases ontológicas del ser humano y del mundo. Es decir, ya forma parte la ontología del fenómeno mismo. Así lo refiere Heidegger. Esa construcción entonces se ve marcada por todos y cada uno de los momentos y los elementos necesarios que se vayan incorporando en la medida que el investigador vaya adentrándose al fenómeno de estudio. Este método fenomenológico se concentra, como dicen los autores allí referidos, en una mirada al ser humano cambiante. Es decir, no se puede permanecer estático ante ese proceso de cuidado, de abordaje, desde diferentes ópticas y perspectivas que pueda tener el investigador. Todas estas miradas, estas perspectivas pueden hacerse de manera comprensivas, interpretativas o sociales. Es decir, entonces, toda experiencia vivida puede tener un abordaje fenomenológico. Son de vital importancia aquellas áreas que forman parte del ser humano y que puedan ser desveladas como un acto de interpretación de aquello que acontece, es decir, que son las claves para determinar el método fenomenológico o las cosas mismas. Así lo dice Husserl en 1998 dentro de su posición. Es decir, una investigación cualitativa utilizando el método fenomenológico le permite al investigador adentrarse de manera directa en aquellas vivencias, aquellas perspectivas, aquellas realidades que tiene el fenómeno propiamente que se está estudiando. Es importante además que esa situación problema explore esas razones ontológicas para poder entonces hacer esos cuestionamientos, esos diagnósticos iniciales, que son los que van a permitir al investigador ese camino que va a seguir para poder entonces llevar a feliz término una reflexión constructiva de lo que se va a abordar en el estudio. Ese fenomenólogo o investigador consigue entonces, según Heidegger, profundizar en ese ser y mirar ampliamente la realidad y entonces poder conocer lo verdadero, la esencia de ese ser humano, cuál es su vivencia, cuáles son sus realidades, cuál es verdad, hasta dónde se quiere llegar en ese fenómeno de estudio. ¿De dónde nace esa inquietud fenomenológica? Bueno, Martínez, entre otros autores, dicen que el origen de un planteamiento fenomenológico reside en dos caminos. Uno epistemológico, que consiste en la razón de conocimiento del fenómeno, y uno ontológico, que, como bien lo decían los autores citados, y Martínez lo refuerza, es la razón de la naturaleza de esa realidad. ¿Cómo se estructura el estudio? Primero que nada, el investigador debe apropiarse, debe tener ese sentido de pertinencia sobre el tema que quiere investigar, sin tener unos juicios, unos preconceptos, llevando entonces a enfatizar que el conocimiento fenomenológico es inductivo, suponiendo un esfuerzo para eliminar esas concepciones, esas construcciones conceptuales que van a encasillar los fenómenos en una forma explicativa. Hay que dejar que transcurra, que
ese adentramiento en el fenómeno de estudio vaya generando todas aquellas realidades, todas aquellas verdades o en su defecto todas aquellas situaciones que con ese transcurrido investigativo se vayan explorando. Toda esa realidad que se vaya explorando permita al investigador ir visualizando todo lo que de allí vaya aflorando. Algunas características fenomenológicas que colaboran en definir el fenómeno a investigar son interpretativas. ¿Por qué? Porque se basa en unos significados que el investigador va a permitir interpretarlos a su manera. También se centra en experiencia, es decir, la visión que tiene el investigador de esa realidad que está percibiendo por medio de situaciones, porque el sujeto se vive y se vivencia en un contexto único. De la misma manera puede darse con situaciones o realidades personales. ¿Por qué? Porque se permite comprender la percepción individual del mundo que se está estudiando. Así lo señala Steix 2011. ¿Cómo generar entonces esa pregunta orientadora? Es la que me va a permitir a mí realizarla, construirla a través de esa visión que yo tengo de ese fenómeno, hacia dónde quiero llegar, qué es lo que quiero lograr, con esa investigación que yo estoy haciendo. ¿Dónde y hacia dónde quiero llegar? Desde allí, a partir de allí, entonces, yo me planteo esa pregunta de investigación dentro del estudio que estoy realizando. Cuando se habla de esa recolección, de esos insumos que yo necesito para realizar un estudio fenomenológico, lo primero que tengo que pensar son esos elementos, esos sujetos, esos participantes que debo seleccionar para que sean mi apoyo, mi insumo, valga la redundancia, dentro de la investigación. Es decir, ellos van a ser las personas que me van a apoyar para poder aumentar o completar esa información que yo de verdad me planteé al inicio de toda investigación. Primero tengo que pensar y visualizar esas características particulares que yo como investigador le voy a dar para que ellos me ayuden a identificar ese fenómeno. Varios autores coinciden, entre ellos Saint-Pierre, en que debe primero conocer el objeto de estudio. Debo centrarme también en otro aspecto, en la experiencia que ellos tienen en el área, como también depende el fenómeno que se vaya a estudiar. El tiempo de servicio podría ser, el tiempo viviendo en ese espacio, si en ese lugar, si de acuerdo a la categoría seleccionada. Todo ello van a ser mi apoyo para poder yo obtener esa información lo más cerca de la realidad posible, que me va a servir al momento de realizar esa triangulación, poder construir esa nueva teoría, esa nueva
esa nueva experiencia que como investigadora le voy a dar a esa categoría seleccionada dentro del área de investigación. Aquí no vamos a hablar de generalización ni de representatividad, por el contrario, lo que se busca es la comprensión más cerca del fenómeno vivido, del fenómeno estudiado. En algunos autores hablan de muestreo intencionado, pero particularmente lo que se busca es la elección de esos participantes, de esos actores sociales con las características, como lo dije anteriormente, con las características particulares de la realidad que se está estudiando. Esa selección no debe estar predeterminada, sino que se llega a finalizar conforme al fenómeno ha sido saturado. Es decir, cuando voy yo a retirarme de ese contexto, de esa realidad de estudio, cuando ya yo veo que los participantes, los sujetos seleccionados, los actores sociales, una vez que yo haya realizado esas entrevistas, ya yo veo que la información que me están dando, la están repitiendo, es decir, están saturando esos datos. En ese momento, el investigador es cuando se debe retirarse del campo de estudio, en ese momento. Está bien. ¿Cómo se hace? ¿De qué manera se recogen esos datos? ¿Cuál es el instrumento aplicado o a aplicar en la investigación cualitativa utilizando el método fenomenológico? El instrumento, la técnica metodológica para la recolección de esos datos, el instrumento más apropiado es la entrevista. Existen variedad de entrevistas, sin embargo, la entrevista es la que le va a permitir a ese investigador tener esa apertura necesaria para enlazarse con el fenómeno a través de ese diálogo, permitiendo así entonces aprender lo vivido y el significado. Y nosotros como investigadores tenemos que ser lo más asertivos posibles al momento de realizar esta entrevista. Primero, con los participantes. Segundo, en el momento de hacer esa entrevista tenemos que buscar, una vez ya seleccionado esos participantes, esos actores sociales, esos informantes clave, tenemos que tener entonces, buscar ese lugar, ese momento, ese espacio físico adecuado, ese tiempo seleccionado para poder obtener mejor la información que nosotros queremos. Aquí nosotros tenemos que ser bastantes audaces para realizar esas entrevistas, de manera que podamos obtener lo que de verdad nosotros necesitamos. No podemos llegar a hacer una entrevista cuando el actor social, cuando el informante clave esté sobre la hora de salida, contra el reloj en otra actividad que deba realizar. No. Hay que buscar la manera o el espacio de que, previo consentimiento de ese informante clave, podamos establecer un diálogo de manera cordial y de manera amena para obtener la mayor y mejor información posible. Esto me va a permitir entonces conllevar a construcciones anteriores, ni nada que tenga que ver con estructuras positivistas preestablecidas, sino por el contrario, lo que se busca es una apertura de la conciencia para aprender lo que el fenómeno muestra. Y no se deben realizar entrevistas semiestructuradas, ni con escalas, ni por el contrario,
que conduzcan a respuestas dicotómicas, sí, no. Por el contrario, lo que se quiere es ese diálogo abierto y fluido, de manera que tanto el investigador como el informante clave pueda tener libertad de expresar lo que de verdad siente. Incluso es importante informarles al actor social que para qué efectos se está realizando la investigación, de manera que no se cohíba de dar todas esas respuestas que lo pueden comprometer en alguno de los casos. Se hace un análisis, el análisis de los datos. Bien, una vez que se tenga entonces ese insumo, el investigador ya tenga esas respuestas, esas entrevistas realizadas, eso me va a permitir a mí entonces, primero, para poder analizarlas y esos datos obtenidos, el investigador debe realizar una transcripción de las mismas. Transcripción que debe mantener esas respuestas que el actor social haya generado, sin necesidad de estar alterando las respuestas que se hayan dado. Por el contrario, aquí se trata de ser el investigador tiene que ser lo más objetivo posible. Una vez transcritas esas entrevistas, me voy a apoyar en esos referentes teóricos que son los que van a permitir dar valga la redundancia, ese sustento teórico científico que apoya esas respuestas que los informantes me hayan dado, de la mano de mi posición como investigadora. Ese proceso que se está generando allí es lo que se denomina triangulación de la información. ¿Cómo se genera entonces esa triangulación de la información? La opinión de los informantes o de los actores sociales, la opinión de los referentes teóricos y la opinión de la investigadora o del investigador. Fenomenológicamente, entonces, se habla de unidades de sentido que componen ese significado. Son dadas entonces a partir de ese referencial teórico filosófico, así lo dice Heidegger. Es el camino entonces de ese pensamiento específico sobre el cual aparece el significado y no la conveniencia subjetiva del investigador. Aquí el investigador, vuelvo y repito, tiene que ser lo más objetivo posible al momento de dar esa opinión, de dar esa versión desde su posición. Eso es lo que me va a permitir a mí visualizar si todas esa posición que yo tenía al inicio de ese fenómeno, de verdad, se dio o no se dio, si existe esa problemática o por el contrario, me van a ir ese recorrido investigativo a lo largo de todo ese tiempo, es lo que me va a permitir visualizar también si emergieron o no otras categorías que son las que van a coadyuvar al investigador a generar esa nueva teoría, que es lo que se quiere que es lo que se busca y lo que persigue una investigación. En el caso particular que se está tratando, una investigación fenomenológica. Husserl ubica la fenomenología trascendental y la idea al describirla es mostrar las cosas partiendo de las mismas. Es una experiencia demostrativa de los fenómenos tal como lo viven las personas
que se muestran mediante la percepción e intuición. El autor habla siempre de esa descripción e interpretación de los fenómenos. Eso corresponde a una provisión para una filosofía que tenga ese rigor científico, que es lo que va a reformar esa ciencia positivista que viene de ser esa teoría cuadriculada, que no nos podemos salir, hay que romper esos paradigmas y permitir entonces esa creatividad, esa construcción científica a cada uno de los investigadores. Eso lo permite la investigación fenomenológica. Que la de Heider se centra en esa comprensión hermenéutica. ¿Qué interpretación le vamos a dar a cada uno de esos fenómenos? Él hace una anotación en que la fenomenología debe tener un método y no una simple descripción. Y que tiene que tener, todos ellos dicen que tienen que tener como punto de esencia el ser humano. Entonces, dentro de las bondades que tiene la investigación cualitativa, utilizando el método fenomenológico, como su nombre lo dice, es visualizar, adentrarse primero a ese fenómeno de estudio de manera particular, ver esa realidad, ese ser, esa esencia que tiene el fenómeno propiamente, que es lo que va a permitir ir descubriendo al investigador cada uno de esos elementos que se planteó al inicio y que además puede irse adentrando y descubriendo, como lo acabo de decir, otros elementos que se vayan adicionando, que por el contrario no estaban planteados cuando se decidió seleccionar ese tema de investigación. Entonces, es un llamado a poder, dentro de la investigación, a poder descubrir esos elementos que conllevan a esa construcción teórica por parte del investigador, que es la que va a Para finalizar, entonces, podemos decir que una investigación cualitativa, utilizando el método fenomenológico, lo que persigue, lo que busca, lo que plantea es esa forma característica de ver el mundo y de procesar lo que vive de acuerdo a las percepciones, a las creencias, a los valores que le da como ser humano. Es decir, esa personalidad única que le da el investigador a ese fenómeno que seleccionó de estudio.